Ya, seguimos con el segundo bloque, ¿ya? ¿Ya? Entonces, me voy a concentrar en las funciones, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Orientar el estudio, ¿ya? O sea, necesitamos saber qué es lo que se ha hecho en el mundo, ¿ya? Para poder nosotros, a nivel mundial y a nivel nacional, necesitamos saber qué se ha hecho con respecto al tema, ¿ya? ¿Para dónde va la micro? ¿Qué es lo que dice la literatura con respecto a lo que nosotros queremos desarrollar, ¿ya? Segundo, importante, prevenir errores, ¿ya? Nosotros queremos, no queremos repetir lo que otros hayan hecho, ¿ya? Por lo tanto, si es que otros hicieron el estudio y demostraron algunos problemas al respecto, obviamente el análisis que nosotros vamos a querer desarrollar no va a querer repetir esos mismos problemas que otro proyecto encontró, ¿ya? Importante, establecer la necesidad de la investigación, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en proyectos de título que deberían responder justamente a eso, ¿ya? Proyectos de título que deberían responder a ausencia de conocimiento, ¿ya? Y nosotros queremos aportar un granito de arena, ¿ya? Al conocimiento científico, y a partir de la incorporación de este granito de arena al conocimiento científico, nosotros lo que queremos hacer es demostrar que falta esto, ¿ya? Por eso es importante que los análisis que se declaren como exploratorios tienen que demostrar esto. Lo primero que uno como profesor le pregunta al estudiante, cuando el estudiante a uno le dice, profesor, yo quiero hacer un análisis exploratorio, lo primero que uno le pregunta al estudiante es justamente, ¿cómo sabe usted que es exploratorio? ¿Ya? ¿Buscó bien? ¿Está seguro que no hay nada con respecto al tema? Entonces, este punto en particular, que dice establecer la necesidad de la investigación, tiene mucha relación con eso, ¿ya? Otro tema importante es este que aparece aquí, ¿ya? Ayudar a formular la hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Es que la hipótesis es una respuesta previa al tema que yo voy a abordar, ¿ya? Y es una respuesta previa que no nace de la nada, no es una respuesta previa de algo que a mí se me ocurrió, sino que es una respuesta previa ante la lectura que yo realicé con respecto al tema. Los análisis exploratorios, por esto, no tienen hipótesis, ¿ya? El análisis exploratorio no tiene hipótesis porque no pude o no encontré información que me permitiera saber qué es lo que iba a pasar con lo que yo estoy realizando, ¿ya? Bastante simple, ¿ya? Y bastante claro. O sea, si es que yo no tengo de dónde agarrarme para poder formular la hipótesis, si es un estudio en donde, si es un estudio de índole exploratorio, en donde no hay información con respecto al tema, no tengo la posibilidad simplemente de formular una hipótesis, ¿ya? Porque la hipótesis es justamente una respuesta tentativa respecto a una situación en particular. Nosotros finalmente, cuando construimos el marco teórico, esperamos lograr algo como lo presentado aquí, ¿ya? Esperamos presentar o esperamos lograr algo como lo que se aprecia acá. Es decir, dentro de la generalidad de los temas disponibles para poder abordar dentro del estudio que yo estoy realizando, van a haber varios subtemas, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy analizando justamente esto que conversábamos antes de los bloques de lodo, ¿ya? De los bloques de lodo seco, ¿ya? De la farfana, ¿ya? Va a haber un tema importante que yo voy a tener que analizar, que será este tema número 1, que tendrá relación con las características de este lodo, ¿ya? Las características de los residuos que generan justamente plantas de tratamiento como la que está acá, ¿ya? Que limpia las aguas de todo Santiago. Otro tema más en particular, otro tema más en detalle, va a tener que ver con experiencias similares a nivel mundial, ¿ya? En todo el mundo hay plantas de tratamiento. ¿Qué es lo que se hace con ese residuo? ¿Ya? Se utiliza como biocombustible, se utiliza en justamente elementos que nos permiten construir alguna parte o el total de proyectos, lo utilizaré en rellenos. ¿Qué diablos se hace a nivel mundial con este tipo de residuos en las plantas de tratamiento? ¿Ya? Tercero, ¿qué es un bloque? ¿Ya? O más bien dicho, todo lo que tiene relación en torno al producto que yo quiero generar.
cuáles son los elementos constructivos que nosotros utilizamos dentro de nuestro país en esta categoría de bloque, cuáles son los materiales principales dentro de los bloques que nosotros utilizamos dentro de la industria, ¿ya? Cuarto, cuáles son los aspectos normativos que tributan sobre este tipo de elementos constructivos. Entonces, los temas que nosotros vamos a presentar dentro de nuestro marco teórico o referencial van a ir de lo más general a lo más particular. Entonces, desde lo más general, ¿no es cierto?, en donde vamos a abordar la realidad mundial con respecto al tratamiento de este tipo de residuos de plantas de tratamiento, ¿ya? En segundo lugar, ya aterrizando en nuestro país, cuáles son las características que este residuo tendrá o cuáles son las características que la empresa declara que este residuo tiene dentro de la planta de tratamiento. Cuarto, o incluso podría ir en el, perdón, tercero, incluso podría ir en el segundo punto, cuáles son las características de los elementos constructivos de nuestro país que tienen esta configuración de bloque, ¿ya? Y finalmente, todo lo que tiene que ver con marco regulatorio de esos bloques, ¿ya? O sea, qué NSH están involucradas, cuáles son los ensayos tipo que están involucrados dentro de cualquier elemento constructivo del tipo bloque. ¿Se fijan? Entonces, los temas que nosotros vamos a ir desarrollando dentro del marco teórico o del marco conceptual, van a ir de lo más, marco teórico o marco referencial, van a ir desde lo más general a lo más particular, ¿ya? Segundo, cada uno de los temas en cuestión va a tener distintos subtemas, ¿ya? Si nosotros abordamos la situación actual del residuo de otras plantas de tratamiento, lo más probable es que dentro de estos subtemas aparezca la realidad de las plantas de tratamiento en Argentina, la realidad de las plantas de tratamiento en Perú, la realidad de las plantas de tratamiento en España, ¿ya? Entonces utilizamos Argentina y Perú como subtemas porque son países cercanos a nosotros, y utilizamos España porque en el fondo hay varios aspectos normativos y técnicos que tomamos de España, ¿ya? Segundo tema, todo lo que tiene que ver con, con los elementos de bloque en nuestro país, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hablar dentro de este segundo subtema de los elementos en bloque en nuestro país? Vamos a indicar cuáles son los sistemas constructivos principales que utilizan estos bloques, vamos a hablar sobre cuáles son las características que los bloques tienen en nuestro país, cuáles son las normas chilenas que no, el tema de la norma chilena no. ¿Cuáles son los principales sistemas constructivos y materiales utilizados en nuestro país y eventualmente a nivel mundial en base a bloques? ¿Ya? Tema 3. Ahora sí. ¿Cuáles son los aspectos normativos que tributan sobre los bloques de nuestro país? ¿Ya? Normas chilenas, ensayos de laboratorio. Básicamente eso serían, ¿no es cierto? En el tema 3, ya yéndonos más al detalle. Y tema 4, ya mucho más específico, cuáles serán las características técnicas que tienen los residuos asociados al sistema de tratamiento de la farfana, ¿ya? Que es particularmente nuestro análisis. Entonces, nuestro estudio a nivel de temas va desde lo más general a lo más particular, nuestro marco referencial teórico. Segundo, cada uno de los temas, desde lo general a lo particular, se va a dividir en todos los subtemas que correspondan, ¿ya? Y tercero, ojo, se va a dividir, ¿ya?, en todos los temas que correspondan con un hilo conductor, ¿ya? O sea, esta simbología que está acá afuera, ¿ya?, esta simbología que está acá afuera, que en el fondo vincula todos estos subtemas, estos N subtemas, esta simbología que está acá afuera significa que en el fondo los subtemas tienen que estar en base a un hilo conductor, ¿ya? Es decir, va a haber una lectura o va a haber algo que vaya vinculando un subtema con otro, ¿ya? Finalmente, los aspectos en torno a las referencias bibliográficas, ¿ya? Una referencia bibliográfica le puede servir para un subtema como le puede servir para variados subtemas, ¿ya? Es decir, si nosotros encontramos un buen libro con respecto a manejo de residuos, si nosotros encontramos un buen libro con respecto a uso de residuos de plantas de tratamiento en el mundo, si nosotros encontramos un buen artículo que nos presente la experiencia de esto en otros países, o en Chile mismo, o si nosotros encontramos una tesis de un tema similar al que estamos desarrollando nosotros, obviamente que esa referencia me va a servir para retroalimentar a todos los subtemas, ¿ya? No es una referencia aislada,
sino que va a ser una referencia que va a tributar de manera transversal dentro de todos los subtemas que aparezcan de mi proyecto. Y habrán otros libros, ¿ya? O artículos o páginas web que tributan sobre una sola, ¿ya? Y eso será porque me entregan información más detallada con respecto a un tema en particular, ¿ya? Por ejemplo, si acá, en el último tema que yo les daba de ejemplo, o más bien dicho en el tema 3, ¿ya? En el tema 3 que yo les daba de ejemplo, mis referencias bibliográficas van a ser las normas. O sea, las normas chilenas que tributan sobre los elementos del tipo bloque, no me van a servir para dar cuenta de la realidad internacional de qué se hace con esos residuos, ¿ya? Y no me van a dar cuenta, o esa referencia bibliográfica no me va a tributar sobre el último tema que les estaba comentando, que era referido directamente al tipo y características que el residuo que genera la farfana tiene. Por lo tanto, habrán referencias bibliográficas que no son cruzadas, ¿ya? El nombre técnico de las referencias bibliográficas que tributan sobre varios subtemas es referencias cruzadas, ¿ya? En este caso no habrán referencias cruzadas, sino que o habrá alguna referencia que tributa sobre un tema en específico, como habrá otras referencias que sí tributan sobre varios temas en específico, ¿ya? Por ejemplo, un tema bien importante cuando nosotros generamos un marco teórico o incluso cuando nosotros generamos una tesis completa, un tema bien importante y que yo creo que para la próxima tarea, después del 21 se los voy a pedir, tiene relación con armar una estructura, ¿ya? Y esa estructura, para nosotros, es el índice, ¿ya? Es decir, el índice de contenidos tributa fuertemente en torno a lo que yo voy a hacer, en este caso, una tesis, ¿ya? Ya que este índice de contenido marca las pautas, establece la columna vertebral de lo que yo voy a realizar a lo largo del semestre, ¿ya? En este caso que está acá, este es un estudio de un par de estudiantes del día, que yo creo que cerraron su carrera como hace 2 o 3 años, ¿ya? Juan Francisco Mella y Esnaldo Muñoz, y estos estudiantes, si mal lo recuerdo, hicieron un proyecto de título con respecto a paneles fotovoltaicos, ¿ya? Si mal lo recuerdo, ellos trabajaron con un sistema fotovoltaico que se llama Thin Film, que es un sistema fotovoltaico que es flexible, ¿ya? Que la gran característica que tiene es que al ser flexible yo lo puedo colocar directamente encima de una losa, por ejemplo, ¿ya? Y la otra gran característica que tiene este sistema de paneles fotovoltaicos es que yo lo puedo... no, que trabaja con, ¿cómo se llama? Con energía solar radiante, ¿ya? No con energía solar directa. Entonces ellos, no me acuerdo cuáles eran los alcances del estudio, si es que ellos simulaban la implementación de estos paneles fotovoltaicos en un caso en particular, o si era un estudio en términos generales, pero si mal no recuerdo, ellos hacían una evaluación de la implementación ya de paneles fotovoltaicos del tipo Thin Film, que son estos paneles fotovoltaicos flexibles, que trabajan con energía radiante, no con energía solar directa, sino que con energía solar radiante, ¿ya? Y este índice de contenidos, esta estructura que acá aparece, es la estructura que ellos utilizaron, o que más bien dicho está actualizada al final del proyecto, ¿ya? Es decir, este índice, esta estructura que ellos generaron, no fue el índice inicial, ¿ya? Este índice que aparece acá es el índice asociado al estudio terminado, ¿ya? Recuerden que la clase pasada les di todas las pautas para desarrollar el resumen, ¿ya? Y entre esas pautas que les di, les comentaba también que existen variaciones entre el resumen que uno genera al principio, que es una propuesta, y el resumen final, que es el resumen ya del trabajo terminado, ¿ya? Entonces acá pasa lo mismo. El índice de contenidos que aquí aparece, ¿ya? El índice de contenidos que aquí aparece es, en términos efectivos, el índice de contenidos final del estudio que hicieron ellos, ¿ya? Primero que todo, la numeración de la primera parte de este documento está en números romanos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la primera parte de la tesis que ustedes van a generar se tiene que hacer en base a numeración romana, ¿ya? Es decir, la dedicatoria, los agradecimientos, el resumen, el abstract, todos estos antecedentes iniciales del proyecto que ustedes van a realizar se tienen que numerar en números romanos, ¿ya? Segundo, estos estudiantes en particular partieron el capítulo 1 como un capítulo de generalidades, ¿ya? Partieron como un capítulo de generalidades. Y dentro de este capítulo de generalidades, ¿qué es lo que pusieron?
todos los aspectos de formulación del estudio. Introducción, antecedentes y motivación, objetivo, general y específico, hipótesis, supuestos y consideraciones generales, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí extraño el alcance, ¿ya? Pero todo lo que está dentro de este capítulo 1 son aspectos de formulación del proyecto. Luego, en el capítulo 2, ¿ya? Tenemos el marco teórico. ¿Y qué es lo que aparece aquí en el marco teórico? Tenemos este ítem que es 2.1, introducción, 2.2, situación energética mundial, ¿ya? 2.3, situación energética en Chile. Después, 2.4, energía renovable no convencional. Ahí tienen una serie de subdivisiones hacia adentro de este concepto de energía renovable no convencional, ¿ya? Después nos vamos al 2.5, que es el software computacional que ellos utilizaron, que se llama PDSYST, que yo diría que es el programa más conocido en nuestra, o sea, en el área energética, para realizar simulaciones computacionales de paneles fotovoltaicos. Después entraron en el ítem 2.6 con respecto a la ley 20.571, que es la ley de net billing, que permite vender energía al sistema interconectado central. Después se fueron al 2.7, que es el sistema de interconexión eléctrica en Chile, que es el sistema interconectado central, más otros sistemas más pequeños. Y luego se fueron al ítem 2.8, ¿ya? Y el ítem 2.8, ahora ya me estoy acordando, tiene relación con las condiciones climáticas de la zona en donde ellos iban a intervenir esta experiencia, ¿ya? Entonces, el primer capítulo, dentro de la estructura que ellos definieron de proyecto y título, tenía relación con los antecedentes de formulación del proyecto. El segundo capítulo parte directamente con el marco teórico, ¿ya? Más o menos desde lo más general a lo más particular, ¿ya? Quizás si lo miro ahora, después de varios años, siento que quizás no fue tan correcto el orden de los componentes dentro del marco teórico, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, partió con la situación energética mundial, después se fue a la situación energética en Chile, después se saltó, ¿ya? A la energía renovable no convencional. Ahí hay un salto un poco extraño, ¿ya? Después de este ítem 2.4 se fueron al programa, al PDSYST. Después se fueron a la ley 20.571 de net billing. Aquí yo no tengo grandes restricciones con respecto a esto, creo que está correcto. Y después se fue al sistema de interconexión eléctrica en Chile, y después finalmente a la climatología de la región del Biobío, que era justamente donde ellos hacían el análisis. Entonces, si lo veo ahora en retrospectiva, creo que el único tema que creo que no fue tan correcto en cuanto al orden, puede ser, si es que, ya, la ubicación de estos dos ítems que están acá, ya, el 2.3, que es situación energética en Chile, con el 2.4, que es de energías renovables no convencionales. Quizás este ítem que está acá, el 2.3 de la situación energética en Chile, podría haberse colocado por aquí, ¿ya? Ahí hubiese tenido un poco más de lógica. Y esto del software, como es un software global que se utiliza en todas partes del mundo, dejarlo más arriba, porque es más general, ¿ya? Y este caso que aparece aquí de la situación energética en Chile, haberlo dejado aquí, ¿ya? Después de explicar la situación energética en Chile, haberse ido justamente a la ley 20.571, después de la ley 20.571, me parece bien el sistema interconectado central, o quizás aquí hubiese estado mejor al revés, ¿ya? Por lo tanto, hubiese sido mejor situación energética en Chile, después de la situación energética en Chile, el sistema de interconexión eléctrica en nuestro país, después la ley de net billing, y finalmente la climatología en la región del Biobío. Y ahí sí hubiésemos ido desde lo más general a lo más particular, ¿ya? Porque esta ley que está acá, la ley 20.571, ya habla del sistema interconectado central, ¿ya? De hecho, yo puedo vender energía solo al sistema interconectado central. Entonces, es raro que aquí diga procedimiento de conexión al sistema interconectado central y después acá aparezca, después de que lo menciono, aparezca esta definición de lo que es el sistema interconectado central de nuestro país. La red de distribución eléctrica. Ahí hay una oportunidad de mejora, ¿ya? El capítulo 3 de esta estructura, ¿ya?, está relacionado con un estudio teórico, ¿ya? Eso es lo que dice acá, capítulo 3, estudio teórico. Dentro de este capítulo 3, ¿qué es lo que tenemos? Se llama, capítulo 3, estudio teórico, se orienta hacia ¿qué? Hacia la elección de la vivienda tipo, ¿ya? Es decir, cuáles son las características que yo me impongo para definir la vivienda tipo que yo voy a analizar. 2, la distribución de consumo energético en el sector residencial, en el macro sector residencial. 3, la justificación de la zona de estudio, es decir, por qué se concentran en una cierta zona. 4, el estudio del mercado habitacional en la ciudad de Chillán, porque se están concentrando ahí. El 5, el diseño de la vivienda, porque ellos tomaron una vivienda existente, por lo tanto tendrán que indicar y proponer cuáles son las características de esa vivienda.
En el 3.6 se van al cálculo de la demanda energética mensual, ¿ya? Es decir, ellos calculan, me imagino, la demanda energética de la casa sin paneles fotovoltaicos. En el 7 ellos se orientan al estudio de mercado de los paneles fotovoltaicos que encontramos en Chile, tin fin, de teluro de cadmio, monocristalino, policristalino, ¿ya? Después nos vamos al ítem 3.8, que dice comparativa técnica con sistemas fotovoltaicos tradicionales. Efectivamente, porque el tin fin no es un sistema fotovoltaico tradicional, este que yo les estoy comentando, que es el sistema fotovoltaico flexible, no es muy tradicional todavía, ¿ya? 3.8, ¿ya? Con todas las características técnicas. 3.9, el diseño del sistema fotovoltaico, ¿ya? Ellos diseñaron el sistema fotovoltaico, ¿ya? 3.9, después se van al 3.10, ¿ya? Donde simularon su sistema fotovoltaico en PV-SIST. Como les decía, de aquí hacia arriba, en el ítem 3.9, ellos diseñaron el sistema fotovoltaico a mano, cuáles deberían ser las características principales del sistema, etcétera, etcétera. Y en el 3.10 ellos ya se concentran en hacer la simulación dentro de este programa, PV-SIST. En el ítem 3.11 ellos establecen la ubicación de estos módulos en la techumbre del caso de estudio, ¿ya? Y la instalación de los módulos monocristalinos, la instalación de los módulos policristalinos y la instalación de los módulos en donde ellos se enfocaron, los tin film. Y hasta ahí llegó el análisis en términos del estudio teórico, ¿ya? Es decir, en este capítulo 3, que me parece lógica la secuencia que ellos siguen, en el capítulo 3, que le llaman estudio teórico, pero básicamente ya es desarrollo, ¿ya? En este capítulo 3 lo que ellos hacen es establecer las características del caso de estudio, que en este caso es una casa en Chillán, establecer las características de los paneles fotovoltaicos que existen en este momento, tin film, monocristalino, policristalino, y cuáles son los requerimientos técnicos que cada uno de esos sistemas requieren, ¿ya? Generan una propuesta en base a panel monocristalino, policristalino y tin film. Después de generar esa propuesta, la validan, la simulan dentro del programa PV-SIST, ¿ya? Y finalmente conciben cómo tendría que ser la colocación de estos paneles, mono, poli y tin, dentro de la techumbre del proyecto que ellos están abordando. Ahí cierra esa etapa. ¿Qué viene después? El análisis económico, ¿ya? Como capítulo 4, y casi último, ¿ya? Como capítulo 4, de todo lo que hicieron en el capítulo 3, lo llevan a plata, ¿ya? Y hacen un análisis económico. ¿Qué es lo que tenemos dentro de este análisis económico del capítulo 4? Tenemos distintas formas de financiamiento, ¿ya? Porque la tasa, si yo pido un crédito de consumo para poder pagar justamente esa instalación eléctrica de paneles, voy a tener una inversión asociada y voy a tener un gasto económico asociado al interés que estoy pagando por ese equipo fotovoltaico, ¿ya? Por lo tanto, va a ser parte del análisis económico, ¿ya? Vamos a tener costos generales, ¿ya? Del proyecto, de mantención, de transporte, la propia conexión a la red existente, ¿ya? Recuerden que este análisis se hace en función del net billing, es decir, se hace en función de la venta de energía al sistema, ¿ya? Vamos a tener costos de inversión, vamos a tener que proyectar la venta de energía. ¿Aló? Te escucho yo, Santi. Sí, parece que se le cortó el profe. No, Hola, el profe se cayó. lo económico. Sí, está en esta parte del análisis económico, ¿ya? En el recreo justo se me cortó el internet y pensé que no iba a tener un problema de nuevo, pero ya estamos en las últimas, quedan los últimos 15 minutos y cerramos el día, ¿ya? Estábamos en esto del análisis económico. En Aquí el está la... 4.3 la inversión quedó, profe. Exacto, ¿ya? Estábamos acá entonces en el cálculo de la inversión que nosotros vamos a tener que utilizar para hacer el análisis económico, ¿no es cierto? La energía tiene una inflación, a pesar de que en el último tiempo ha ido bajando el costo de la energía, pero como este análisis lo tenemos que hacer a largo plazo, este análisis incorporando la inflación lo vamos a tener que hacer. Nuestros equipos fotovoltaicos van a ir bajando de potencia, el nivel de eficiencia se va degradando con los años, por lo tanto tenemos que considerarlo en nuestro análisis de largo plazo, ¿ya? Y finalmente, con todo esto que aparece acá, ¿no es cierto?, de costos, de inversiones, de degradación de la capacidad energética, de cuánto el net billing nos va a pagar
para, por el kilowatt hora que nosotros vamos a producir de energía, vamos a poder hacer este análisis ya final, ¿no es cierto?, en torno a si este proyecto, en particular de incorporar sistemas fotovoltaicos en una casa del sur de Chile, o no tan al sur, pero un poco más al sur que Santiago, es conveniente o no es conveniente, ¿ya? Y nosotros, para saber si una inversión es conveniente o no es conveniente en términos económicos, nos tenemos que meter con antecedentes de evaluación de proyectos, ¿ya? Es decir, nos vamos a tener que meter con temas de VAN, ¿ya?, de valor actualizado neto, nos vamos a tener que meter con temas de TIR, con temas de payback, ¿ya?, de periodos de recuperación de la inversión. En alguna parte por ahí debe estar la tasa interna de retorno, que también es una variable importante para saber si es que, en términos de la evaluación económica de un proyecto, es o no conveniente de realizar. Capítulo 5, conclusiones, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Las conclusiones exactas y precisas del análisis, ¿ya? Y tenemos recomendaciones y proyecciones. Es decir, todos los temas que no fuimos capaces de abordar dentro de nuestro análisis, todos los temas que nacieron del análisis y que alguien más los podría desarrollar a futuro, quedan dentro de este ítem, ya que en este caso se llamó 5.2, recomendaciones y proyecciones. En el capítulo 6, la bibliografía. Y en el último punto, que esto no es un capítulo, sino que se le llama así tal cual, los anexos, ¿ya? Que será donde se encuentren todos los documentos que no son críticos que estén dentro de los capítulos anteriores, ¿ya? Así que este caso que está acá es un caso real, ¿ya? Es un caso real de un proyecto de título de algo así como 2 o 3 años, yo no me acuerdo en realidad, de Juan Francisco Mella y Esnaldo Muñoz, buenos estudiantes de Ingeniería en Construcción del día, y ellos trabajaron siempre bien ordenaditos, ¿ya? Yo fui el profesor guía de este proyecto, como les había dicho antes, todo lo que tiene que ver con temas de energía, es mi especialidad dentro de la escuela, y estos chiquillos tenían súper claro qué es lo que querían hacer, ¿ya? Y me acuerdo que yo les hice seminario de la investigación, y justamente después del seminario de investigación, ellos continuaron con el tema y tenían poco más por desarrollar, ¿ya? En el curso seminario de investigación terminaron el capítulo 2 sin problema, y durante el semestre de tesis se enfocaron solamente ya en la parte de desarrollo propiamente tal. Entonces, es harto, ¿ya? Una tesis requiere hartas horas de involucramiento para llevarla a buen puerto, ¿ya? Por eso es que es importante que en este semestre la formulemos y desarrollemos el marco teórico bien, para que después, en el próximo semestre, no los pille la máquina finalmente. Hay algo más que les quería decir con respecto a este tema, pero no me acuerdo en este momento. Ah, ya me acuerdo, ¿ya? Cuando ustedes hablan de un análisis económico, ¿ya? Porque creo que la sesión anterior también les decía, hay hartas tesis, hay hartos proyectos de título de nuestra área que hablan del famoso análisis técnico-económico de, ¿ya? ¿Qué sé yo? Análisis técnico-económico análisis técnico-económico de hacer justamente estos bloques de ladrillos en base al residuo de la farfana, ¿ya? Pero hay que tener ojo ahí, porque en el fondo cuando nosotros estamos hablando de un análisis económico, el análisis económico implica hacer un flujo de caja, ¿ya? Es decir, no vamos a llamarle jamás análisis económico a la obtención del costo directo. Son cosas distintas, ¿ya? La obtención del costo directo, la obtención del presupuesto de algo, todos sabemos hacerlo, ¿ya? Vamos a tener que ubicar, vamos a tener que cuantificar los recursos humanos, los rendimientos de los trabajadores que tendrán que hacer estos ladrillos, si es que uno se imagina que lo vamos a vender en escala mayor, en escala más grande, que lo vendan en el Sodimac, en el ISI, no sé, ¿ya? Pero ahí hay una variable que ustedes saben, que se llama costo directo, ¿ya? Y eso es un costo directo que irá en conjunto con los gastos generales, con utilidades, la típica estructura presupuestaria. Pero si ustedes se comprometen a hacer un análisis económico, el análisis económico es un flujo de caja, ¿ya? Entonces es como decir, me voy a juntar con 3 socios más, y con estos 3 socios más, entre los 4, vamos a juntar platita y vamos a desarrollar un proyecto inmobiliario, ¿ya? Y ese proyecto inmobiliario lo diéramos por concluido, o sea, diéramos por concluido el análisis económico del proyecto inmobiliario con el presupuesto de la casa. No es un análisis económico, ¿ya? Una cosa es el presupuesto del proyecto y otra cosa es el flujo de caja que nosotros vamos a trabajar en función de verificar la viabilidad, la conveniencia económica de construir esa casa con la platita que estamos juntando con el resto de los socios de la empresa, ¿ya? Así que ahí tienen que ser bastante precisos, ¿ya?
cuando ustedes utilicen el famoso análisis técnico-económico, ojo, ¿ya? ¿Será análisis técnico y presupuestario? ¿Será análisis técnico y de costo directo? ¿O será análisis técnico-económico? ¿Ya? Son alcances distintos, ¿ya? No hay ninguno mejor que otro, pero no confundamos los términos, ¿ya? El análisis de costo directo tiene un valor, el análisis de presupuesto tiene un valor, el análisis económico tiene un valor, ¿ya? Son cosas que están vinculadas entre ellas, pero claramente se establecen los alcances del proyecto a partir de eso, ¿ya? El presupuesto yo lo cierro estableciendo el costo de un proyecto. El análisis económico yo lo cierro en torno al flujo de caja del proyecto. Y si yo quiero vender esa casa o si quiero vender un conjunto habitacional, el flujo de caja lo voy a tener que hacer a 1 año o hasta 2 años en función de reconocer las características de dicho proyecto. Así que hay que reconocer esos matices para que después usted no le pase, para que usted no tenga problemas de haber dicho análisis técnico-económico, estamos todos a punto de aplaudirlo, queremos ver el análisis económico, queremos ver el BAN y el TIR en la defensa final, y usted terminó el análisis en el presupuesto. Y todos nos quedamos con la vena, ahí con las ganas de ver el flujo de caja, y el profesor Pesado le va a decir, bueno, usted prometió aquí el análisis económico, ¿y dónde está el flujo de caja? Y ahí queda la escoba, ¿ya? Por eso... Profe, sí, profesor. Sí, dígame. Se escucha acoplado. Profe, lo que usted mencionaba, se escucha acoplado. Pero yo lo escucho bien. Ya, ok. Con respecto a lo que mencionaba anteriormente sobre el flujo caja, el mismo estilo que se refiere con el ramo tecnologías constructivas que hice el semestre pasado, ¿no? Sí, en la última pauta de evaluación que nos evaluó en realidad, del BAN, del TIR, eso, del flujo caja, a eso se va relacionado, ¿no? Pero con esto con más detalle, ¿no? Claro, o sea, yo supongo que el flujo de caja que hicieron en ese momento iba bien detallado, pero obviamente en un proyecto de título el flujo de caja tiene que estar hecho en términos correctos y profesionales. Ya aquí, en el flujo de caja de una tesis no hay margen de error, porque, claro, en un ramo, en el ramo de evaluación de proyectos, que no sé si lo deberían estar haciendo este semestre o el próximo, en el ramo de evaluación de proyectos, ahí se van a apreciar todos los detalles y todas las variables que uno tiene que ejecutar correctamente para hacer un flujo de caja bien hecho. Y claro, si uno se equivoca en alguna variable de flujo de caja, el BAN y el TIR o el periodo de retorno van a estar equivocados y eso es complicado. Pero sí, ese es justamente el flujo de caja. Es un flujo que uno proyecta a largo plazo, establece ingresos y egresos y a partir de eso se definen los criterios de valoración de proyecto. Si la BAN es positiva, conviene, si la TIR es tanto, conviene o no conviene, etcétera, etcétera. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Parece que no. Ya, vamos a quedar hasta acá. Que tengan un buen fin de semana largo, porque nosotros no nos veríamos hasta